una gran alegría estar y compartir este lugar, sobre todo tanta gente. No imaginé que iba a haber tantos y agradezco muchísimo la invitación del Rotary y, por supuesto, la intermediación de Clara Mariño, una persona a la que aprecio y respeto mucho. Lo primero que quisiera es referirme al título de la convocatoria, ¿no? Porque la convocatoria dice qué es lo que yo pretendo para mi país. Y entonces lo primero que yo haría es respetuosamente corregir ese título, porque me parece que lo que no podemos nosotros es pensar en lo que yo quiero o en lo que yo pretendo, y el debate es qué cosa queremos o pretendemos como país, como nación, como conjunto. Si algo le falta a la Argentina es una visión compartida de qué cosas somos y, por sobre todo, a dónde queremos ir como país. Necesitamos no tener 40 millones de visiones distintas de la Argentina, sino poder construir una visión compartida del país. Lo que voy a plantear son cuáles son los desafíos que creo que tenemos como conjunto pensando hacia adelante, y el primero, por supuesto, es construir esa visión de la Argentina que queremos, de la Argentina que queremos alcanzar, de la que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo hice en la última campaña presidencial una campaña con muy pocos votos, pero con una identidad muy fuerte, que fue lo que a mí me dio una gran comodidad en una campaña muy difícil. La verdad es que yo llevé adelante una propuesta que me hacía sentir cómoda, alegre, y mi campaña estructuraba la propuesta de la Argentina sobre dos grandes pilares: la igualdad y la decencia. A mí eso me hacía sentir cómoda, yo desarrollaba cuáles eran estas dos ideas, y eso es lo que para mí define la visión de la Argentina que deberíamos construir entre todos. La Argentina con igualdad es una nación en la cual todas las personas pueden ejercer en plenitud todos sus derechos y también cumpliendo sus obligaciones. Esta es la visión de la Argentina que a mí me gustaría alcanzar. La Argentina en igualdad de posibilidades para todas las personas es responsabilidad de un Estado que permite que todos puedan alcanzar felicidad, triunfo, éxito, sin perjuicio de las personas que quieren o pueden tomar eso como posibilidad que el Estado les debe brindar. Pero no debe ninguna persona estar vedada de esa posibilidad. Y la decencia es, a mi juicio, también una condición que tiene que ver bastante con la igualdad, porque las sociedades decentes son aquellas que no permiten que algunas personas puedan ser explotadas por otras. No se trata simplemente de un comportamiento moral, se trata fundamentalmente de la construcción de una sociedad basada en valores. Creo que ese es el primer desafío. El segundo desafío es pensarnos como parte del mundo. A mí me ha preocupado mucho en la Argentina de los últimos años cómo fuimos perdiendo esa capacidad de sentirnos parte de un mundo, sobre todo en un tiempo global. Nosotros vivimos en un tiempo y en un mundo global, somos parte de un mundo y, sin embargo, creo que caímos muchas veces en esa posición demasiado adolescente de mirarnos el ombligo. Y esto nos ha ido aislando del mundo, pero sobre todo nos hace perder de vista todo lo que el mundo significa, y yo creo que estamos obligados a construir nuestra visión de lo que somos pensándonos parte del mundo. Muchas veces admiré las posibilidades que tenía Brasil y cómo Brasil construye realmente su potencialidad basado en que se piensan a sí mismos como parte de ese mundo. Y eso es lo que mejora y eleva nuestra propia visión y nuestra propia condición. Ser parte del mundo, sentirse parte del mundo, es reconocer ahí los riesgos y las oportunidades. No es idealizar el mundo, sino comprenderlo y sentirnos parte, asumiendo también los riesgos y los costos que esto significa. Pero por otro lado, entender también que ser parte de ese mundo nos obliga a que no nos pase inadvertido lo que pasa en otro lugar del mundo. Eso construye entonces también una visión mucho más integral de lo que queremos ser como sociedad. El
otro desafío, sin duda, es construir un modelo de desarrollo. ¿Cuáles deberían ser los pilares de un modelo de desarrollo? El primero son las instituciones. No hay posibilidad de desarrollo sin instituciones. Y esto es lo que nos ha pasado en la degradación que hemos tenido durante los últimos varios años, donde las instituciones han ido perdiendo cada vez más a partir de modelos que poco tienen que ver realmente con esa construcción o visión a futuro que tenemos que tener. El modelo de desarrollo se tiene que basar siempre en instituciones que no son edificios. Las instituciones son las reglas. Las instituciones son los marcos que regulan y que ordenan la convivencia y las relaciones sociales, humanas, económicas, comerciales. Eso es prioritario, tener ese marco de relaciones y de reglas institucionales. El segundo es tener agenda. Para tener un modelo de desarrollo hay que pensar en una agenda y en una agenda con los medianos y los largos plazos. La política tiene en gran medida la responsabilidad de haber puesto a la Argentina en un papel de inmediatez permanente. Las urgencias nos tapan las cosas importantes y la política tiene la responsabilidad, siempre digo y lo hago de manera autocrítica, porque para los políticos cuando se habla del futuro, el futuro es la elección que viene. Y entonces hemos perdido de vista la necesidad de trabajar en una agenda que no sea la agenda de la elección que viene o del día siguiente, sino una agenda para los tiempos. El tercer pilar que debe tener el modelo de desarrollo son los liderazgos. No hay modelo también si no hay liderazgos que tengan capacidad de conducirlos, capacidad de orientar, de definir, pero por sobre todas las cosas la condición que deben tener los liderazgos es la ejemplaridad. Necesitamos liderazgos confiables y para eso deben ser liderazgos ejemplares en todo sentido. Cuando hablamos del modelo de desarrollo, hablamos de un desarrollo que debe ser estable, porque la Argentina ha conocido demasiado de cómo impactan las inestabilidades económicas, financieras, políticas, institucionales y cuáles son los resultados de esas crisis de inestabilidad. Justamente los liderazgos confiables, la honestidad de conducta es lo que marca la estabilidad del sistema para llevar adelante un modelo de desarrollo. La otra condición es la durabilidad y para esto están las reglas. Lo que garantiza que las reglas transformadoras sobrevivan en el tiempo y las hagan durables es justamente también la construcción de tipo colectiva. El tercer elemento es el desarrollo pensado en términos de sustentabilidad y acá se habla de planificación. Muchas veces, en gran medida, la discusión de los últimos tiempos en la Argentina impone hablar de la competitividad. Y la competitividad no puede ser concebida sino de manera integral y sistémica. ¿Qué quiere decir? Que no puedo hablar solamente de la economía, que debo hablar de la ciencia, de la técnica, de la cultura, del sistema federal. Eso es lo que nos hace, además, lo que nos permite pensar en un modelo que sea sustentable. El otro desafío es reconstruir la política. Lo hago desde la autocrítica, pero lo hago sinceramente parada en la defensa de la política y del sistema político, en la defensa de la política como herramienta, como instrumento de representación y de transformación de la realidad. Argentina necesita reconstruir un sistema de partidos políticos que hace años ha quedado aniquilado. Hay que pensarlo no con un espejo retrovisor, intentando revivir un sistema político que ya cayó y que ya murió. Hay que construir un sistema político nuevo, con partidos políticos fuertes, confiables, pero necesitamos una democracia de partidos políticos. Necesitamos también un orden institucional constitucional. Yo estoy convencida que si uno tuviera que presentar un programa, el programa es nuestra Constitución Nacional. Una Constitución que establece esos sabios equilibrios horizontales y verticales
el equilibrio horizontal de la división de los poderes, que es lo que sirve efectivamente para que la democracia sea como debe ser siempre un sistema limitado y controlado. El sistema vertical, que establece no solamente las competencias que tienen los distintos ámbitos de gobierno nacional, provincial o municipal, sino que también es una forma de equilibrar y limitar esos poderes, porque la democracia, la república, la democracia sobre todo, es siempre un poder limitado. Recuperar un sistema federal. Esto es lo básico. Nosotros tenemos que volver a tener un sistema político que funcione en el marco de un Estado de Derecho, porque eso es lo que va a garantizar después que las personas puedan, como dije en un comienzo, ejercer en plenitud la totalidad de sus derechos. Necesitamos también tener un modelo de gestión. Y acá hay una discusión que es central, a veces una discusión mal tomada, mal desarrollada, que es el papel del Estado. Yo creo que nosotros necesitamos repensar el Estado y el papel del Estado y necesitamos entonces pensar en una gestión del Estado de Derecho, pero a partir de un Estado moderno, ágil, eficiente y por sobre todas las cosas transparente. Necesitamos también pensar en un cambio de paradigma. Me refiero al cambio de paradigma de lo que ha sido durante mucho tiempo una política social basada en un sistema clientelar hacia un sistema de ciudadanía universal a partir de los derechos. Esto tiene que ver con una discusión que nos cruza casi dramáticamente a los argentinos desde hace muchos años, que es la pobreza. Y todos han escuchado las cifras sobre de qué manera, después de más de 30 años de vida democrática, tenemos cada vez más planes sociales y al mismo tiempo cada vez más pobres. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es que durante mucho tiempo todos los gobiernos de distinto signo político, y el que está hoy que lo criticó de los anteriores, hace exactamente lo mismo. Y no estoy diciendo que hay que terminar con los planes sociales de la noche a la mañana, pero si no empezamos a discutir las reformas estructurales que la Argentina tiene, la pobreza no se resuelve si depositamos todos los meses unos pesos en la cuenta de los pobres. La pobreza no se resuelve eliminando ni conteniendo a los pobres. Nuestro problema es estructural y por lo tanto hay que entender que lo único que rompe el círculo vicioso de que en una familia de padres pobres los hijos son inexorablemente pobres es el acceso a una educación de calidad. Sin embargo, la reforma del sistema educativo es algo que no se discute en este país. La discusión de la educación queda limitada a ver cómo negociamos los salarios en el mes de marzo. Nos pasa todos los años, cuando estamos sin las clases, y no se está discutiendo cuál es la educación que nosotros necesitamos, sobre todo para entender lo que decía antes, que es el tiempo y el mundo global. Hoy el mundo discute el impacto de la automatización y el riesgo a la pérdida de puestos de trabajo, lo que nos obliga a empezar a pensar y a reconvertir las habilidades con las que formamos a los jóvenes para enfrentar este tiempo y este mundo. La discusión del sistema educativo, una reforma estructural a la educación, como una reforma estructural al sistema de impuestos, que es otra de las grandes deudas de la democracia, es lo único que nos puede permitir seriamente resolver el problema de la pobreza y cambiar ese paradigma de la política clientelar a una política de derechos de ciudadanía universal. Finalmente, creo que el gran desafío es pensar en la reconstrucción de una cultura política. La cultura política es el conjunto de ideas, creencias y valores que nos da identidad. La Argentina supo ser un país con una clarísima identidad cuando hace más de 100 años se constituyó en el país que ofrecía esperanza y trabajo. Cuando nuestros padres o nuestros abuelos vinieron a este país, sabiendo que en este país podían formar a sus hijos en ese valor de la educación
que les permitía cumplir el sueño de que los hijos llegaran siempre un poquito más allá que los padres. Eso es lo que nos forma en una determinada cultura que nos da identidad. Y eso es lo que la Argentina tiene que recuperar. La identidad basada en el trabajo y en la educación como los dos grandes pilares de un proyecto colectivo, de un proyecto de nación, no de la suma de 40 proyectos distintos, sino de una visión compartida de país. Y esto requiere, finalmente, la perspectiva ética, que debe cruzar cada una de nuestras decisiones. Yo no concibo la política, ni la educación, ni seguramente tampoco aquellos que están en el mundo privado, si no es incorporando una mirada ética a cada una de las cosas que hacemos. Y en este sentido me gusta siempre referenciar como cierre el mensaje de Sabater cuando le escribe a su hijo Amador en La ética para Amador y le explica que la inteligencia es lo que nos hace diferentes a las personas de los animales o de las plantas. Es lo que nos permite elegir entre lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo conveniente y lo no conveniente. En definitiva, lo que nos permite con racionalidad ejercer nuestra libertad. La forma en que nos comportamos, la forma en que decidimos pararnos frente a lo que pasa, eso es la ética, es el ejercicio de nuestra libertad. Y eso tiene que formar parte también de los desafíos que la Argentina o que los argentinos tenemos hacia un futuro que deberíamos estar empezando a pensar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Les cuento a todos que si yo llego a hacer todas las preguntas que he recibido, mañana los diarios dicen Margarita ausente en el debate de Julio De Vido. Así que vamos a tratar de sintetizarlas. Margarita, es inevitable... ¿Necesitas...? Sí, perfecto. Es inevitable preguntarte cómo está la situación hoy en el Congreso, qué es lo que está pasando y cuál es el análisis que vos hacés de la situación de De Vido. Bueno, en realidad todos conocen más o menos cuál es mi posición frente a lo que han sido, a mi juicio, y siempre hago la aclaración que yo tengo una posición muy tomada en algunos temas y trato de no herir susceptibilidades de quienes puedan pensar distinto. Mi visión sobre los últimos años del gobierno kirchnerista es extremadamente crítica, pero lo hago desde el respeto a quienes piensen distinto y pido también el respeto a mis ideas. Lo que sí es que esto me ha puesto a mí en una posición como obligación, como funcionaria pública, que ha sido denunciar aquello de lo que me convencí que eran delitos. Delitos que creo que formaron parte de una estructura, pero sobre la que no me gusta esa idea de la corrupción estructural o generalizada, porque cuando se generaliza se hace el juego a los corruptos. No solamente es injusta la generalización cuando caen justos por pecadores, más injusta es porque en la manada de elefantes se disimula a los verdaderos corruptos. Y entonces creo que hay que marcarlos con nombre y apellido. De Vido ha sido funcional a todo este sistema de corrupción durante todos estos años, pero además es uno de los funcionarios, como muchos otros, que no pueden explicar ni siquiera su propio patrimonio. Esto solamente ya debería ser una cuestión a tener en cuenta. Tiene, como ustedes saben, muchísimas investigaciones, denuncias, imputaciones, procesamientos, y esa es la razón por la cual hace pocos días atrás, y esto hubo 2 episodios que generaron esta situación. El primero fue hace unos meses atrás, cuando un juez fue a hacer un allanamiento en una oficina de De Vido, y cuando llegaron a hacer el allanamiento, el abogado se paró en la puerta y dijo: acá no puede entrar porque me protege la inmunidad que tengo para no ser allanado, una inmunidad constitucional. Hace pocos días atrás, un fiscal pide en una de las causas que se lo indague, se lo detenga y pide el desafuero. Sin embargo, el juez no recogió este pedido y entonces
no pasó nada. Ahí es donde la Cámara, a partir de la iniciativa de varios diputados, decide que es necesario que nosotros impulsemos la aplicación del artículo 66 de la Constitución, que es la que nos da una facultad discrecional a la Cámara para que la Cámara pueda convertirse en un órgano de disciplinamiento o de aplicación, digamos, de alguna medida o sanción respecto a alguno de sus miembros. El artículo establece el caso de la falta de idoneidad física o moral, pero dice sobreviniente, y después a continuación, en el fin del artículo, dice también podrá o tiene atribuciones para excluir de su seno a uno de sus miembros. Yo adhiero a esta idea, había otros que planteaban que era mejor suspenderlo, pero el artículo 70, que es el que habla de la suspensión, dice suspensión para ponerlo a disposición de la justicia. Y ya este hombre está a disposición de la justicia. Entonces lo que corresponde es la decisión de excluirlo de su seno. En el día de ayer tuvimos dictamen en la Cámara, el dictamen tiene mayoría, pero sin embargo, como lo que la Constitución establece es que se va a tratar con los 2/3 o se debe aprobar con los 2/3, el Frente para la Victoria y algunos aliados tienen con su número la posibilidad de obturar esto. Por lo tanto, hoy vamos a tener un debate de casi todo el día, pero con muy pocas posibilidades de obtener el resultado. Quiero aclarar en esto porque forma parte de mi posición también, si bien estoy totalmente de acuerdo con la sanción, veo como peligroso que se ha encontrado por parte del gobierno un fantasma con el que estar agitando este tema, hacer campaña electoral, porque eso les permite, vengo diciendo, hablar de debido y no de los despidos, hablar de Gil Carbó a veces, a quien también deberíamos haber sacado ya, pero no hablar del aumento de las facturas de la luz o del gas y de las cosas que nos están pasando en la realidad presente. No debemos esconder los problemas reales atrás de esto. Atrás de esto me parece que lo que uno tiene que asumir es una posición ética, sacarlo, pero no hacer campañas electorales con estos temas. Porque si no, creo que el riesgo es terminar desnaturalizando, bastardeando un objetivo que entiendo es razonable y es justificado. Margarita, ahora sí. Acá hay una pregunta que me señala que vos fuiste la autora de un proyecto que obtuvo sanción en la Cámara de Diputados, que hablaba de la necesidad de actualizar las cuotas alimentarias de los hombres a sus hijos. Que esto se aprobó en la Cámara de Diputados, que pasó a la de senadores. Y como tantas cosas, ahí quedó planchada. Y ahí quedó planchada. La pregunta es, ¿por qué crees que pasa esto? Y si hay alguna posibilidad de que el Senado la trate positivamente. Sí, es uno de los tantos temas que yo digo, es una cuestión que mezcla lo jurídico y lo social en realidad. Yo tengo una mirada bastante crítica respecto al funcionamiento de la justicia en general. Hago esta aclaración porque soy muy crítica de la justicia en la investigación de los casos de corrupción, pero también tengo una visión muy crítica de la justicia cuando trata estos temas sociales, ¿no? Y un trabajador tiene que ir a pelear una indemnización por despido o una mujer tiene que ir a actualizar la cuota alimentaria. Hoy, de acuerdo a la ley que prohíbe la indexación de las deudas de dinero, tiene que hacer todo un trámite judicial, todo un juicio para conseguir la actualización de la cuota. Entonces, lo que yo propuse y aprobó diputados es algo tan sencillo como exceptuar de esa prohibición a las cuotas alimentarias. El Senado tiene parados estos proyectos y otros. Tiene parada la extinción de dominio también, que es otra iniciativa nuestra para que se pueda recuperar parte de los bienes que se han utilizado para un hecho de corrupción o que son el resultado de un hecho de corrupción. Y tampoco lo tratan. Así es como funciona, digamos, hoy el Congreso. Yo tengo también en esto una visión crítica del funcionamiento del Congreso. Me parece que al Congreso le sobra marketing hoy y demasiada campaña en el medio y le falta sensibilidad frente a estas cosas tan sencillas que deben ser la respuesta del Poder Legislativo. Bueno, Margarita, acá hay 5 preguntas que están vinculadas a tu relación con Massa. Yo te puedo sintetizar, es decir, es como que no ven tu figura, tu trayectoria, tu discurso ético relacionado con quien fue jefe de gabinete del gobierno kirchnerista.
La pregunta es, ¿por qué decidiste esta asociación con Massa, esta reunión con Massa? Y yo te diría, agregaría, ¿qué crees que le aportás vos a él y qué crees, si te ha aportado algo, lo que te ha aportado él a vos? Pero hay una visión crítica de esta reunión. Lo sé. Lo sé no solo por esta reunión, lo sé porque es una pregunta que respondo en la calle y en mi casa, todos los días. Primero es que uno tiene que analizar cómo quedó el escenario político después de la elección presidencial del 2015. Ahí la decisión popular fue que habían quedado como 3 espacios políticos con posibilidad de construir a futuro. Yo no estaba en ninguno de esos espacios. Uno era el kirchnerismo, con el que yo no puedo ni pasar por la misma vereda. El otro espacio es el del gobierno, el de Cambiemos, en donde yo reconozco que hay buena gente con quien yo periódicamente hablo. Intenté durante todo el año, el año pasado hicimos realmente muchos gestos de colaboración. Me parece que vale también la pena decir que el año pasado el Congreso dio muestras de otra madurez que no tiene este año. El año pasado vimos la madurez de un gobierno que convocaba, discutía, escuchaba, rectificaba, y una oposición también madura que colaboró, aportó, controló y puso límites, pero por sobre todas las cosas aportó. La primera señal fue la de Massa cuando fue con el presidente a Davos, realmente hablar en favor del gobierno. A mí me tocó en varias oportunidades viajar también al exterior. Estuve hace poco en el foro anticorrupción de la OCDE, acompañando a la Argentina para su ingreso a la OCDE, porque me parece que es importante. Por lo tanto, creo que uno tiene que pensar en una oposición que por sobre todas las cosas tenga la voluntad de cooperar con la Argentina. Y eso es lo que hicimos. Ese fue el primer entendimiento que yo tuve con Massa, porque fue la sociedad cuando votó que dijo Macri gobierna y Massa y Stolbizer están en la oposición. Entonces el lugar donde estoy es el lugar donde me pusieron. No me dieron a mí la fuerza suficiente como para pensar que yo podía construir un espacio político a futuro, y entonces a partir del análisis de cómo estábamos, la decisión fue fortalecer el espacio que era más permeable a las ideas que nosotros tenemos. Nos entendimos primero en esto que es cómo se ejerce la oposición desde una vocación de cooperación, y lo segundo fue la coincidencia en la agenda. Yo estimo que le he aportado a Massa un lugar donde siento que la sociedad me reconoce, que es la defensa de los temas vinculados con la justicia, con la transparencia, pero sin embargo siempre tuve como carencia que no alcancé a ser visualizada como alguien que defendía los derechos sociales, el trabajo, el impuesto a las ganancias, incluso cuestiones vinculadas con la educación o con la vivienda o con el empleo. Muchos hablan Margarita política, bueno, Margarita defiende estas cosas, en las otras no. Y entonces hemos logrado aunar, si se quiere, 2 agendas, que son las agendas que yo entiendo sirven para estructurar un proyecto de país. Cuando muchas personas se han acercado a mí a cuestionarme este acercamiento, un poco con esta reflexión de las preguntas de ustedes, que Massa perteneció al gobierno del kirchnerismo, lo cierto es que no me parece que eso haya sido o tenga que ser una tacha que impida que Massa pueda construir un proyecto distinto. Entre otras cosas porque dio señales clarísimas de su divorcio cuando fue el responsable de haber impedido que cumplieran el sueño de la Cristina Eterna en la elección del 2013, cuando el kirchnerismo soñaba ganar una elección, tener una mayoría en el Congreso que les permitiera reformar la Constitución para una nueva reelección de la señora de Kirchner. Y Massa fue el que puso ahí, digamos, la decisión de competir y frenar ese proyecto, y volvió a competir en el 2015. Por lo tanto, creo que la decisión de ser un proyecto distinto está más que clara y comprobada. Y tampoco creo que haber pertenecido a ese gobierno le impida a él estar hoy en otro lado, como no se lo impide a Graciela Ocaña, que fue ministra más años de los que fue ministro Massa y hoy encabeza la lista del gobierno. El gobierno de Macri tiene más funcionarios que fueron kirchneristas que los que tiene Massa en sus listas.
De hecho, Lustó, que forma parte de Cambiemos y que fue embajador de Macri, fue también ministro. O ni que hablar la decisión de Macri de impulsar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Rosati, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y a mí me parece que tanto Graciela Ocaña como Lustó o como Rosati son personas serias y honestas. Ni que hablar de Julio Cobos, que fue el vicepresidente de Cristina, que acompañó el gobierno de Cristina hasta el momento que decidió separarse. Y para mí Cobos es una persona absolutamente seria, honesta y respetable. Y entonces me parece que todos tenemos que tener la grandeza de poder mirar con más generosidad a las personas que en algún momento se plantan, realizan su autocrítica y deciden obviamente mirar hacia adelante formando un proyecto honesto, como no tengo ninguna duda que es este. Massa pasó por el gobierno de los Kirchner y el mayor mérito que tiene es haber pasado y no tener hoy ninguna investigación por corrupción. Porque lo importante no es no haber estado, sino haber estado y no haberse quedado con ningún vuelto en un gobierno en el que la mayoría se llenaron los bolsillos. Margarita, ¿cuál es el misterio de tu relación con Lilita Carrió? Te digo misterio para que vos... No tiene ningún misterio. Sí, porque la gente las visualiza a ustedes dos como líderes en la lucha contra la corrupción y hay una enemistad o no sé. Enemistad no. Bueno, alguien dijo ahí, como parte del origen, nuestro origen radical, las dos tenemos ese origen, es un origen que yo marco siempre en mi caso con orgullo. He dicho muchas veces que me siento más radical después que me fui que no habiéndome quedado, en realidad. Y tenemos ese origen común. Hay una paradoja en nuestra relación con Carrió, que es que la mejor elección de ambas fue en el 2007 cuando fuimos juntas, ella como candidata a presidenta y yo como candidata a gobernadora. Y bueno, y después un poco las situaciones políticas nos han ido distanciando, pero no tengo ninguna enemistad, como tampoco... ¿Tomarías un café con ella? Sí, no tengo problema y compartimos la cama. Nunca fui tampoco de amistad con ella, digamos, pero no tengo ningún problema, ni creo que ella lo tenga conmigo. Ella tiene a veces algo que a mí no me gusta ni en ella ni en otros, que es la descalificación del otro cuando yo intento posicionarme. Me parece que la competencia, esto tiene que ver bastante con lo que es este proceso electoral y esta campaña. Creo que es una campaña que tiene demasiada crispación y demasiada violencia. Yo siento que la competencia debería estar más basada en confrontar ideas y propuestas y en demostrar que uno puede hacer las cosas mejor y no descalificando al otro. Con la excepción lo hago... porque obviamente que esto es así, que son las posiciones que yo tengo respecto de la señora de Kirchner como candidata, la descalificación que yo hago, sinceramente, es una descalificación sobre la base de que me cuesta mucho pensar como argentina, como ciudadana, en un país que tenga como candidata, con muchas chances, dicen algunos, a una persona que probadamente, porque lo dicen los fiscales y los jueces, ya no es que lo digo yo, condujo una asociación ilícita que cometió delitos desde la administración del Estado, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho eso, pero, insisto, no hago descalificaciones personales. Yo no tengo problemas personales con nadie. Lo que hago es fijar posiciones políticas. Margarita, vos has tenido un protagonismo fundamental en la causa de los sauces. En estos días parece que se va a decidir el futuro no el futuro, pero sí la posible excarcelación del contador Manzanares. Incluso se adelanta hoy que incluso podrían apartar al juez Bonadío. Quisiera una reflexión tuya sobre esto y sobre esta Cámara de la cual forma parte Freiler, y va a tener una decisión importante en este tema. Sí, no es un dato menor en realidad. Las causas de las que yo soy denunciante son dos, Otesur y los sauces, son dos causas terriblemente graves, sobre todo porque son causas que involucran de manera directa y personal a la señora de Kirchner. En el caso de los sauces mucho más aún, porque los sauces es una sociedad
constituida por la familia, Néstor, Cristina y Máximo, después ingresa la hija al fallecimiento del padre, y una sociedad que claramente se utilizaba para cobrar los retornos que hacían los dos empresarios favorecidos con las decisiones del gobierno, ¿no? Y que ellos cobraban además. Directamente ahí no hay casi intermediarios, la sociedad era una sociedad pantalla para encubrir eso. Por lo tanto, está, a mi juicio, los delitos suficientemente probados, y eso es lo que movilizó al fiscal Rívolo primero y al juez Bonadío después a tomar una serie de medidas. Dentro de las medidas, en algún punto se habían resuelto intervenciones a las sociedades, y es la propia interventora la que advierte al juez sobre esta maniobra cometida por el contador, que no era la primera vez. Lo cierto es que venían burlándose de la justicia reiteradamente desde hace tiempo. Primero fue cuando nosotros denunciamos hace un año atrás o más, algo que enojó mucho a la señora y me insultó públicamente por todos lados, porque yo había denunciado maniobras sospechosas en las cuentas. Y en realidad es porque ellos tenían como creo que 23 plazos fijos y de la noche a la mañana desaparecen los plazos fijos. Claro, pasan los plazos fijos a pesos, los pesos a dólares, los cambian de un banco al otro y después terminan estando en esa caja de seguridad de Florencia Kirchner que un día abren públicamente y bueno, y que todos nos espantamos frente a esas imágenes de una chica de 30 y pico años que nunca trabajó y de repente le habían aparecido en su caja de seguridad casi 6 millones de dólares, ¿no? El contador esa fue la primera burla que hacen a la justicia con el dinero, después lo hacen creando sociedades para cambiar los bienes, después la señora se desapodera, ella le pasa todo a sus hijos porque estaban trabándole un embargo y bueno, varias otras cosas, y ahora la última fue que el contador, para que ellos pudieran seguir cobrando parte de los alquileres, les manda una nota y les dice no paguen acá, paguen a la cuenta de Sancho, que es el otro socio de la familia. Estamos frente a una situación realmente de riesgo porque el juez de Cámara, Eduardo Freiler, un juez terriblemente sospechado, entre otras cosas porque ha tenido un indisimulado aumento de su patrimonio personal. Perdóname acá, ¿no es un fracaso de la política que Freiler no lo hayan podido desplazar? Sí, en esos casos, más que fracaso de la política, yo creo en las complicidades de la política. El mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, pero es porque hay cómplices. Que alguien le pueda salvar la vida a un juez que no ha podido demostrar ni justificar el aumento de su patrimonio y que cada vez que tuvo que poner una firma fue para beneficiar a todos estos corruptos. Bueno, la verdad, más que fracaso, eso es complicidad, no se puede llamar de otra manera. Y yo creo que lamentablemente este juez que tiene que volver a decidir, va a decidir de la misma forma que decidió todas las veces antes y va a volver a inclinar su lapicera para garantizar la impunidad de los corruptos. Me queda la duda si va a seguir cobrando, porque no tengo duda que ha cobrado durante todo este tiempo para hacerlo, pero es cierto que estamos hoy frente a esa fragilidad del sistema y al riesgo de que esto pueda ocurrir mañana, que es excarcelar al contador pese a la decisión distinta del fiscal y del juez y tal vez cambiar la carátula de la causa de la señora de Kirchner y quitarle la calificación grave de la asociación ilícita. ¿Cuál es tu opinión sobre el fallo de la CIADI que obliga a la Argentina a pagar 300 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas? Sí, a ver, yo no conozco el meollo de la cuestión jurídica. Sí es cierto que uno tiene que remontarse a decisiones torpes, equivocadas en su momento. Nuestro bloque, que era un bloque pequeño, yo no era diputada, pero sí teníamos un bloque de representantes, votó en contra de esta decisión. Y me parece que esto ha sido, como en otras oportunidades, no es la primera ni la única, que es cuando se hacen negocios con las privatizaciones y se hacen negocios con las estatizaciones. Y se mantienen los negocios en el CIADI porque el CIADI termina decidiendo pagar determinadas cosas y atrás de eso, por lo menos yo planteo siempre la posibilidad o la duda de que también atrás de eso existe otro negocio, ¿no? No sé cuál va a ser la decisión del gobierno respecto de esto. Bueno, me queda tiempo para una pregunta. Vos has elegido con un país ser candidata acompañando a Massa en el segmento más competitivo, la candidatura a senador.
¿Por qué elegiste eso? Porque si hubieras elegido ser primera candidata a diputada, seguramente hubieras ingresado. ¿Por qué esta decisión de acompañarlo a Massa en el segmento de candidatura a senador? La más fácil sería contestar porque juego a ganador y confío en que podamos ganar la elección y que yo pueda ser senadora. Todos saben perfectamente que solamente sería senadora ganando la elección, ni siquiera saliendo segunda, porque en ese caso solamente Massa sería, pero creo que atrás de todo esto hay también algo que forma parte de mi posicionamiento político. Primero, no necesito fueros, por lo tanto no me asusta quedarme afuera del Poder Legislativo, no necesito fueros para nada. Y lo segundo es que también es un mensaje. Yo creo que si los políticos no somos capaces de emitir gestos o mensajes, y el mensaje es eso, no estoy atornillada a un sillón. Llevo 4 periodos como diputada nacional, 16 años he pasado en la Cámara, me enorgullece haber sido electa 4 veces, pero creo también que la política necesita recuperarse y recuperarse desde el ejemplo, que es empezar a dar lugar a nuevas generaciones, a otras personas que puedan realmente ocupar esos lugares y que uno pueda ayudar desde otros espacios. La política no es solamente el cargo público. Hacer política significa representar, transmitir, intermediar, y esas cosas se pueden hacer también afuera del Poder Legislativo. Ahora sí, la última pregunta. ¿Cuál crees que podría ser el impacto político y económico de tener a Cristina Fernández de Kirchner sentada en el Senado? Terrible. Primero que nada, y esto tiene que ver también con pensar qué es lo que se elige en esta elección. Yo creo que a veces hay como una confusión, el gobierno trata incluso de instalar una estrategia de miedo, que es decir, ay, ¿qué pasa si, me pasa con muchos periodistas también que me dicen, ¿qué pasa si el gobierno no gana la elección? No pasa nada, las democracias funcionan de esta manera, donde se gana y se pierde, y realmente una elección de medio término no tiene por qué poner en peligro el gobierno. Sí creo que es necesario pensar que lo que se elige es la oposición y que el gran debate debería ser cuál es la mejor oposición. Por eso es que yo creo que ha sido irresponsable de parte del gobierno alimentar la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea una competidora con chances de ingresar al Congreso. Los países que avanzan, que se desarrollan, que progresan, lo hacen con consensos. Tenemos muchísimos ejemplos. España, por supuesto, muchos países europeos, Chile también. Y la construcción de los consensos requiere actores con voluntad de consensuar. Cualquiera que mira hoy la Argentina, yo creo que para que la Argentina crezca necesita por sobre todas las cosas crear empleo. Para crear empleo se necesitan inversiones y para eso la Argentina debe ser confiable, previsible, y estas son garantías que les da al gobierno su posibilidad de acordar o consensuar. Y entonces la pregunta es, cuando yo los veo funcionar, recién comentaba en la mesa que vengo casi espantada de cómo funciona el Congreso, porque han alimentado esa grieta y esa polarización, y la verdad todos tienen que saber perfectamente que no hay ninguna chance de consensuar nada entre Cambiemos y el Frente para la Victoria. Entonces el problema es que un gobierno que en el mejor de los casos va a tener, ¿cuánto? El 40% de los votos, tiene que pensar que tiene que consensuar. ¿Con quién conviene que vaya a consensuar? ¿Con la señora de Kirchner, que ni siquiera le puso la banda presidencial a Macri, que se fue al Calafate para no pasarle? Yo digo, hay que tener desprecio por las instituciones para no haber sido capaz de estar en la ceremonia de transferencia de mando. ¿Eso es bueno para la Argentina? Que la señora de Kirchner, que la Cámpora, que apuestan al fracaso de este gobierno. Ellos les encantaría que el gobierno fracasara, que no terminara, porque ellos sueñan con volver. O a la Argentina le conviene una oposición capaz de colaborar, de criticar, porque colaborar no es que decir que sí a todo. Colaborar también es controlar, es poner límites, pero ponerse la camiseta del país. Y por eso estoy convencida que lo que se decide en esta elección es cómo se constituye la oposición con la que el gobierno pueda consensuar. Y por eso creo que es muy malo para la Argentina la posibilidad de que la señora de Kirchner se constituya en la jefa de esa oposición. Margarita, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por el esfuerzo.